Este es Alberto. Está durmiendo la siesta. A veces se levanta con taquicardias y padece de insomnio, por tanto es mejor dejarle que descanse. Nuestro primer año juntos se lo pasó pidiendo sexo a gritos, pidiéndomelo a mí incluso. Me tocaba los pezones a diario. Tiene una especial pasión por emitir sonidos histriónicos y por los perros. Alberto se ha criado con al menos 30 perros diferentes, 10 gatos, cobayas y, como él diría, hámsters a punta pala. Esa era Lola, el animal más miedoso que he conocido. Es la segunda perra con la que hemos vivido, además de con 2 gatos. Niebla es un gato especial, el primero. David lo oyó maullar a las tantas de la madrugada y le abrió la puerta de la casa que compartíamos. Pero volvamos a Alberto, ya se ha despertado. A Alberto el caos le viene de familia y es, en ocasiones, un tocapelotas. Esa clase de pelma del que querríais deshaceros a patadas. En esto de molestar, a veces jugamos en la misma liga, sobre todo si es para hacerle putadas al gato. Niebla, del que os he hablado hace un momento. La casa del gato. Katzhause, Katzhause. Katzhausen, Hausen Cat. Hausen Cat. Catu. Hausen Das. Catu. Sí, seguro que quieres meter eso. A ver cuánto tardáis en dejar de soportarme y en mandarme a la mierda. Con esta frase se coronó ante el resto de compañeros de clase. Para que me entendáis, el primer objeto de su casa que me mostró fue un despertador con forma de gato. ¿Que para qué lo usaba? Normalmente tenía la función de despertar de madrugada a las personas que acudían a visitarle. Soy un gato negro de plástico. Además de este trasto, dispone de una inmensa cantidad de armarios, estanterías y demás rincones a reventar de muñecos horripilantes. Es curioso el ambiente en el que se ha movido y le hace ser como es. Todo lo hortera, ambiguo, pervertido y en general desequilibrado que pueda imaginarse uno. Alberto es, y no exagero, todo un reto para la psicología actual. Dame una silla. Este es David. Nunca supe si realmente era el silencio lo que buscaba. David profesa el monoteísmo. Desde pequeño siente un profundo y ferviente amor hacia un dios similar a Atón, el antiguo dios egipcio que representaba el disco solar del firmamento. En su representación, dicho sol está conformado por cebolla, patata rallada y huevos. Tiene en su haber la media de 2 tortillas de patata a la semana. Eso sin contar que también estudió otra carrera. Se graduó como restaurador en el 2008 y trabajó para pagarse el grado en Bellas Artes para no depender del apoyo económico de su familia. David se montó un taller de tuning junto a su hermano con tan solo 16 años. Fuma desde los 11 y no recuerda haber soñado desde que se dio un golpe en la cabeza a los 13. David ha sido y es un referente para muchos de nosotros. La responsabilidad en persona, excepto en casos en los que por la extrema concentración que le caracteriza se queda gilipollas, como diría su madre. En efecto, es de tendencia volátil. Los engranajes de su mente actúan tan rápido que parecen bloquearse de vez en cuando, causando así la ausencia de su persona durante cierto lapso de tiempo.
Este es Mario, mi fiel espejo y amante. Mario es el caos hecho persona. Todas aquellas perturbaciones que puedan sucederse en el acontecer diario ocurren en su compañía. Imaginad el siguiente ejercicio matutino. Se levantaba temprano antes del amanecer y, llamado por el entorno en el que vivíamos, paseaba sin rumbo fijo para así buscarse. Podía volver y traer regalos consigo, o haber perdido una zapatilla como David aquel día, pero sin parar de caminar ni de subirse a los tejados. Mario posee una mirada penetrante, perspicaz y afilada, pero se termina por pillarle el gustillo. ¡Hola! ¡Guapetón! ¿Qué tal estás? De familia pintoresca donde las haya, comprendió el valor de la división desde muy pequeño, viviendo un continuo desligue conforme a su alrededor. El acto de plantar cara heredado de su padre, sujeto a una especie de manipulación positiva y de control de los contratiempos, en contraposición al acto de plantarse por parte de su madre, entendido como dejarse llevar o abandonarse. Por cierto, a mí no me preguntéis por qué grabamos esta clase de vídeos. El teléfono de nuestro psiquiatra está en los créditos. Joel. Joel. La 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 la. Estoy haciendo. La progresión que yo he visto de Joel es que vino siendo un jodido monje tibetano, una pitonisa vasca, que se metía en todo lo espiritual, con el tarot y esas mierdas, y los chakras y raticulín. Este es Joel, yo, al que escucháis. El que no sale de su habitación ni para saludar, pero en cambio desvirga la peña a base de abrazos. Un lado sereno y gozosamente contemplativo. Un lado apagado, melancólico de lágrima seca. Amígdalas inflamadas desde hace años tienen la cualidad de avisar. Me llevo bien con Joel. He dedicado gran parte de mi tiempo a preguntarme cuestiones aparentemente sin sentido, a tocar el piano y a quitar el rodapiés de piedra de la casa del Jorgito a base de martillazos. Aquella casa me curó las manos de árbol. Llegué a los 17 años y con la iniciación del aprendizaje artístico más teórico, más conceptual, ahí empecé a valorar otras cosas y ahí me di cuenta de que efectivamente mi abuelo tenía un valor muy grande. Tanto mi abuelo como todos los abuelos, todo lo antiguo, la ruina. Yo hablo con las personas del campo, hablo con los ancianos de Teruel y ellos, para mi sorpresa, pensaba que iban a ser más cerrados de mente, siempre me dicen yo creo, yo pensaba que, es lo que yo he aprendido, no te dicen, no, esto es así. Te dan su visión y se infravaloran por el hecho de no haber estudiado o no ser científicos o ser más técnicos. Tienen mucho conocimiento, pero tampoco no se lo creen demasiado. Entonces ellos lo comparten, no esperan nada y aprendes sin ningún compromiso de valorar. La apreciación por este sitio, por lo antiguo, pues lo aprecio. Está estático porque no tengo los medios para rehabilitarlo, pero me gustaría rehabilitarlo con los medios tradicionales, siguiendo la estética de aquel momento, con herramientas actuales, pero con métodos de aquel momento.
Entonces no podemos decir que mi interés en esto sea un interés romántico, ¿no? De apreciación de la ruina, de lo fugaz, no. Es poético, sí, pero no a ese nivel tan moñas. Es algo más práctico. Quizá venga dado por la cultura del reciclaje que lleva años, ¿no? Pues esto tenía una vida, pero se le puede dar otra. Para mí la premisa del Paleolítico no es por un estudio o por un conocimiento sobre el Paleolítico en sí, sino por un conocimiento de mí mismo. Nace todo de un conocimiento de mí mismo, o un intento de conocimiento de mí mismo. Por ahora el comienzo del conocimiento sobre la conciencia en el hombre. La aparición del arte, de la representación. Para mí la representación es muy interesante porque es nuestra capacidad de gestionar simbólicamente toda aquella realidad que tenemos alrededor. Y eso es solo y exclusivo del ser humano. Casi toda la conciencia que tengo y sobre todo casi toda la curiosidad. Esa es la palabra, la curiosidad. Mi curiosidad viene movida por esa pregunta, por esa cuestión. ¿Qué es el ser humano? Y dentro de qué es el ser humano, ¿qué es la vida? Serían dos cuestiones muy importantes. Y es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es una pescadilla que se muerde la cola continuamente. Ahí lo tienes, la trascendentalidad y la realidad. Y como nosotros somos capaces de convivir en una misma mente con esos dos parámetros y crear lo que hemos creado y hacer lo que hemos hecho, bien o mal, yo no entro ya a juzgar éticamente si bien o mal, pero sí que está ahí, ¿no? Y cómo de real es la trascendencia y cómo de irreal es la realidad. Es nuestra percepción, somos nosotros. Toda explicación que tratase de dar en el campo artístico iba dirigida desde y hacia la espiritualidad, mientras que la filosofía quedaba en un segundo plano, siendo que la espiritualidad podríamos llamarla también filosofía oriental, que es más pasiva o más silenciosa que la occidental, al menos por la cantidad de, ya digo, con respecto a la racionalidad o lo sensorial. Sí, espiritualidad. Dios. La espiritualidad o el camino que yo he desarrollado de la espiritualidad es muy introspectivo, individual y autodidacta en mi caso, aunque siempre estoy abierto a escuchar y aprender de mi entorno. A mí es una forma de vida que sobre todo me ayuda a gestionar la integridad conmigo mismo, a gestionar las emociones, cosas que para mí son fundamentales para poder convivir con la vida, independientemente del trabajo que tenga, de las adquisiciones que pueda llegar a tener, el poder económico, las ambiciones, el ego o simplemente la relación con mi pareja. Todo eso lo gestiono bien desde la espiritualidad. Desde otra manera o desde otro punto de vista me cuesta mucho.
Entonces la muerte... Hace poco he aprendido que tenemos que dejar de tener miedo a la muerte. Que si no tenemos miedo a la muerte no tenemos miedo a nada y podemos realmente ser libres. Nuestra verdadera atadura, nuestras verdaderas cadenas de esclavitud son la muerte, el miedo que tenemos a la muerte. Entonces, si de alguna manera creo que se puede enfrentar uno al miedo de la muerte, es o bien a base de traumas, de experiencias extremas que te hacen por cojones superar el miedo a la muerte, pues por ejemplo tener cáncer o tener que mirar a los ojos de la muerte, o bien a través de la gestión desde la espiritualidad, que puedes un poco sugestionarte ese tipo de experiencias extremas, puedes gestionar tus emociones, tus miedos, observarlos y enfrentarte a ellos. Entonces, para mí, una vez no tienes miedo a la muerte, eres inmortal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la espiritualidad para mí es uno de los caminos para dejar de tener miedo a la muerte y para hacerme realmente inmortal. Inmortal en el sentido de que viviré para siempre es evidente que no, es decir, eso es inexistente. Inmortal en el sentido de intentar encontrar una especie de espíritu, conciencia que perviva después de la muerte. Pues sí, es una de mis inquietudes también, intentar encontrar al posible Dios, las entidades y energías que hay mucho más allá de lo que puedo llegar a percibir. Hablo de entidades o energías porque realmente no sé denominarlo de ninguna manera y tengo que ponerle nombre. Pero sobre todo el ser inmortal para mí es dejar de tener miedo a la muerte. Eso te hace inmortal. Como todo contraste creo que es necesario, o por lo menos hace la vida interesante. Lo trascendente está bien porque muchas veces es poco práctico, desafía toda lógica de lo práctico y de lo cotidiano, y eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que te ayuda a salirte un poco de esa dinámica. Necesitamos esos momentos de desconexión del cerebro, de todo, del estado anímico, y eso es lo que veo entre lo banal y lo trascendente. Sí que es cierto que una vida banal sin trascendencia al final me parece demasiado insulsa, ¿no? Y lo contrario me parece demasiado riguroso en el sentido de que se quiere ensalzar todo más de lo que quizá debería. Sí, yo propongo ruido, histrionismo, pero no el ruido de las máquinas de la ciudad, el ruido de los coches, el ruido de los claxons, el ruido de... Ese ruido no me gusta nada. No me gusta en absoluto. Ahora, el ruido de... Por ejemplo, el ruido tampoco me acaba... ¿Un instrumento músico? Pues sí, pues bien. Los altavoces estos de las fiestas, me cago en su puta madre. Es un nivel de música que ni es sano para el ser humano, ni es disfrutable, porque no aprecias los detalles de la música. El histrionismo me encanta porque es un ruido humano, es un ruido que al oído es asimilable, es un ruido que incluso al cerebro es asimilable. Entonces sí, claro, es un ruido y es un chocar el cerebro, pero es que es lo que hace la vida divertida. Es decir, y más en un sitio como este, te vienes a un sitio tan tranquilo que puede llegar a ser de vez en cuando aburrido, viniendo de un sitio tan sobreestimulante como es una ciudad, necesitarías... En mi caso yo necesitaría algo, ¿no? Seguro aquí me sentiría pleno, pero para divertirme al máximo y reírme tal necesitaría esos puntazos de que se me vaya la pelota. Y creo que es totalmente sano, es decir, mejor eso que violar cabras. No sé qué coño pasa. Blanquito radiactivo, biohazard. Aquello que te deja
aturdido, pero que no te daña, ¿no? O sea, te puede molestar y tal, pero no daña, y no es perjudicial. De hecho, al final es hasta contagioso, ¿no? Mira como a los amigos cercanos y los que han vivido conmigo se les contagia y siempre cogen un poco de esa forma de ser. Y eso yo creo que es positivo, hasta el punto de que meter esa especie de bug en la vida, ese fallo de la lógica, está bien, permite salirse del estrés. Más le vale espabilar a este chaval. Esta era mi favorita, la de Polly wants a cracker. Una vergüenza. Yo creo que lo bizarro es una consecuencia lógica de cómo funciona mi mente. Va viniendo. Mierda. Como para empezar, me he criado en una casa muy hortera, una familia súper hortera, ¿no? Típico de rosa, todo brillante, el Cristo este con luces detrás. Eso ha influido. Y no sé, o sea, siempre todo el mundo estaba en busca que si de la belleza, que si de lo correcto. Yo pasé años también en mi infancia en la que el aprendizaje por parte de los mayores para mí era lo correcto, que era lo que me enseñaban, ¿no? Ellos me decían esto es lo que hay que hacer y eso era lo que había que hacer. Esto es lo bueno, esto es lo bello, tal, y todo muy fijado. Obviamente con lo bello también me enseñaban lo feo, hasta que llegó un momento en que yo me di cuenta de que algunas cosas, o lo feo, aunque no me resultaba atractivo estéticamente, sí que me atraía en cierto modo, entonces me parecía interesante y dije, coño, pues será feo o incorrecto o lo que quieras, pero interés tiene. Entonces no puede ser tan malo o tan evitable como dicen. A partir de ahí empecé a darme cuenta de que eso de cortocircuitar mentes, de joder el cerebro por unos segundos con actos o apariencias, me mola. Eso de aturdir a la peña, se quedan ahí como cojones. ¡Lunes! ¡Omoplato! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Omoplato! ¡Omoplato! ¡Ah! Siempre que me junto con una persona obtengo algo y lo que cedo a cambio son esos momentos histriónicos, esas risas que se echa la gente, ¿no? Hay veces que sí que es totalmente voluntario, ¿no? Que tengo la intención de crear esa distorsión mental de venga, vamos a dejar a la peña con el culo torcido. Y hay otras que es que mi mente funciona así, hay ideas macabras según se podrían describir, o no, macabras no, ideas extrañas, ¿no? Mirar a un objeto y de repente mi cabeza le da la vuelta o lo imagino de otra manera y encima lo visualizo, entonces se lo cuento a otra persona, objeto, situación o lo que sea, o persona o palabra. Hoy estoy serio. Jugar a destruirlo todo, a destrozarlo todo de una manera teórica y conceptual para echarnos unas risas y replantear las cosas. Hola, guapo. ¿Quieres ser mi cabrón de medianoche? Voy nadando. La natación me sana, me convierte en un hombre lúcido. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sonado? Este es Mario. Dios mío, ¿dónde está? Es Mario. Cuando puedas, fluyes por ella. Es mi vida, resumida en una rueda
rueda, que se rueda. Rueda, que se rueda. Ese histrionismo viene porque juego al gag, al golpe, al ¡pam! En tu puta cara. Y es una corriente que en el humor de hoy en día se sigue bastante. Digo, bueno, por lo menos la sociedad ha cambiado hasta el punto de lo aceptan. Y yo me siento mejor por ello. Y aunque no lo aceptaran, me la pela. O sea, le soltaría la mierda para hacerlos potar, como hacía en la ESO, y ya está, con eso me quedaría. Una bolsa de churruca que dice claramente I love you. Y mira lo que hay inside de la bolsa. Potadita rica, kika, kika, kika. I love you. Lo que también he dicho es una consecuencia lógica de este histrionismo, porque mi mente sobreanaliza todo, piensa mucho, da muchas vueltas y eso produce un sobresaturamiento. Hay que liberar tanto los pensamientos negativos a los que llego, como el estrés del entorno, como el estrés que me produzco, y esa manera es lo bizarro. Se quedan empatados, ¿no? ¿Qué cojones es esto? Para mí es normal. Sí, claro, lo subí yo, es mi normalidad, para mí es lógico. Pero sé que para vosotros no, puedo empatizar con vuestra normalidad, con vuestra percepción de lo que no os parece normal y sé cómo os va a encajar en la cabeza. Entonces, como empatía, anticipación, ponerse en el lugar del otro para joderle un poquito el cerebro y que cambie los esquemas. What can I say? What can I feel? All that I know is feel for you. I will be always with you. Uy. Ándale. Los frijoles. El macho cabrío. No. El macho cabrío, el macho cabrío. Alabaré, alabaré, alabaré. Yo no pregunto, yo afirmo. Afirmo escrotades. Estás mal, escroto. Guiño a David Moreno. Descansa en paz. Joder. Cuenta del 1 al 10 en euskera. Joder. Hijo de puta. Bat. Bi. Iru. Zorionak. Ongi etorri. Saspi. Sis. No sé. Hace unos años que se fue mi abuelo. Yo le llamaba Tato. Pues resultó que un día el Tato se fue al bar y no regresó hasta varios años después, que le detectaron una esclerosis lateral amiotrófica y de ahí en adelante fue adelgazando hasta caber en el ataúd. Una vez allí, ya en el entierro, recuerdo que mientras bajaba la cajita de madera, un petirrojo se atrevió a meterse dentro del hoyo. Más tarde salió y echó a volar. Hoy he visto un petirrojo. Hoy he visto a mi abuelo. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
es todo cuestión de ese pequeño control y el reconocimiento que puede haber el mismo. A lo contrario, que sería el caos, más bien. Y a lo desconocido. Como bien decía, lo que me da miedo no es, como todo el mundo, a lo que estoy acostumbrado a ver, esas pequeñas sensaciones que te otorga la vida, sino la otra parte. Ese momento en el que, esperando que este día sea diferente, surge algo diferente de verdad y entonces te acojonas y dices, mierda. Es la base de la vida, el misterio. Y para conocer el misterio intenté adquirir conocimiento, pero el conocimiento no ayuda cuando cada paso que das es diferente al anterior. Y en mi caso, lo único que le pedí a la vida es cambio constante. Soy cambio y no. Por eso tal vez la espiritualidad, por eso tal vez la filosofía. Pero mi personalidad tiende a ser invitado a esa clase de movimientos. Tiendo a que me ofrezcan, o que incluso sea la misma naturaleza, pues todo que es lo más cambiante que pueda haber, lo que me lleve a ese cambio. Y no yo mismo. No suelo ser yo el que da el paso. Nunca. Y si lo doy, tiene que ser acompañado. No soy capaz de hacerlo solo. Por eso la posibilidad de salir de aquí y verme solo, que era una de las conversaciones que tenía con David, sería lo idóneo tal vez. No sé si el encuentro con la verdad ayudaría. No creo. Recuerdo a David fumando fuera de la facultad, apenas parte de la conversación, sí el acto de hablar mientras me acorralaba, cosa que aprendí a esquivar, o eso creo. Durante 3 horas en su casa los días la mía también, mientras bebía café. Mi vida venía regida por una intensidad sobre el conocimiento del tiempo. El tiempo y sobre todo la eternidad y lo infinito. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la eternidad? ¿Y qué es lo infinito? Y bueno, me di cuenta de que mi curiosidad sobre eso, sobre este tema en concreto, nacía de que no conseguía comprender la infinitud, ni conseguía entender el tiempo, ni conseguía entender lo eterno. Leí y me interesó muchísimo el libro de Unamuno, El sentimiento trágico de los hombres, de los pueblos, donde habla de ese sentimiento de eternidad que tenemos. Ahí me di cuenta de por qué yo no comprendía ese sentimiento, porque yo no comprendía ese concepto, que no es sentimiento, ¿no? Quizá porque mi sentimiento estaba más unido a lo que es la realidad, y el sentimiento de realidad es completamente efímero. Todo es efímero. Escribí unas cosas sobre eso, sobre lo efímero y tal, porque ha sido un gran descubrimiento para mí lo que es el concepto y el sentimiento de efímero. Es decir, la vida en sí es efímera. A ver, recapitulo un poco. Parece que a lo que tendemos, o por lo menos yo por vía materna y paterna, siempre he entendido que las cosas son importantes por su durabilidad. Lo que más dura, o lo que más permanece, es en muchas ocasiones lo mejor. Cuando realmente no hay nada que perdure. Es decir, si aquello que no perdura, que no es perdurable, no tiene el valor suficiente para tener interés, ¿cómo de valorable es la vida
cuando naces y ya tienes fecha de caducidad. Es decir, es tan efímera como cualquier otra cosa. Entonces ahí me replanteé, ¿realmente lo efímero es no valorable? ¿Cuánto valor tiene lo efímero cuando todo es efímero? Ahí es donde empecé a entender el concepto de eternidad, ligado a la trascendencia. Y de ahí que para mí tenga tanta importancia lo efímero y tenga tanta importancia la muerte. Porque la muerte es como esa parte que no queremos ver y no queremos comprender, pero que sin embargo va unida a la vida. Es tan vida como la propia vida. La vida y la muerte es una sola cosa. Y ahí entra en juego el tiempo, donde realmente el tiempo no es, como pensaba antes, ni un elemento cíclico, ni un elemento lineal, donde haya un pasado, un presente, un futuro, o que todo se mezcle, o que todo se junte. No. He llegado a comprender, a tener una comprensión del tiempo como algo plano, como una dimensión completamente plana. El tiempo no tiene tiempo, como nosotros lo comprendemos, sino que el tiempo es, sin más. Como el espacio es, sin más. No tiene metros. Nosotros podemos definir un espacio por metros, pero ese espacio, no son metros. Entonces el tiempo es simplemente aquello tan difícil de comprender porque no podemos ni tocarlo, ni verlo, ni sentirlo inmediatamente. No tenemos un sentido para sentir el tiempo. De tal manera que el tiempo es algo intangible. El tiempo es algo que no podemos ni tan siquiera controlar. Es algo que está. Algo completamente trascendente, pero que sin embargo vivimos sobre él. Y es importante porque para mí es el único concepto o la única materia, si podemos llamarle materia, que es completamente trascendente para nosotros. No podemos tocarlo, simplemente existe en nuestra cabeza. Sin embargo, vivimos diariamente sobre él. Todo lo que se constituye en nosotros, la vida se constituye sobre el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? De ahí nace mi interés hacia la muerte. La muerte no como un fin de un tiempo, un comienzo de otro tiempo, no, sino como un paso más. Un paso más dentro de la vida. Y la vida y la muerte como algo contenido dentro de un tiempo que es infinito, que contiene el concepto de infinitud y de eternidad en sí mismo, pero sin embargo es real. Eso blanco de las escaleras, el coche de David. Agua y la casa de Jorgito, el nuevo Cuarama. Joder, macho. Limpiar el lodo en esta rambla de Teruel llevan ya varios camiones. Es el rastro de una tormenta que no recuerdan en 30 años. ¡Qué barbaridad! Las consecuencias de una tromba de agua también las han sufrido en Teruel. La fuerza de la lluvia que cayó por la tarde provocó que la parte baja de la ciudad se viera desbordada. Descargaba fuerte, solo necesitaba 20 minutos para sembrar el miedo. La rambla, siempre seca, se colaba en 3 casas. En una de ellas arrasaba un taller de arte, sus inquilinos conmocionados, sin seguro. El agua arrastró varios coches y también entró en este taller de Bellas Artes, del que varios alumnos tuvieron que escapar. Nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ganar algo, de expresarnos, de nuestra pasión, nuestra vida, todo lo que para nosotros es importante está ahora mismo entre lodos. Seguimos todos vivos, o sea, lo del coche y lo de los coches es lo de menos. Pero una vez ya ves que estás sano, que estás vivo y tal, te das cuenta y dices, hostia, el coche, la casa, ver cómo se inundan las casas de al lado. Obligados a salir por el tejado de su casa. Nos subimos aquí al tejado, estuvimos allí mirando y como veíamos que el nivel seguía subiendo, decidimos bajar e intentar salir como podíamos de aquí. Vimos como la presión de la riada derribó el muro del vecino y todo el agua pues desbordó por la casa. He salido yo, ellos han quedado en el tejado, los coches ya se habían movido de sitio
El de mi compañero se ha ido para allí, ha taponado a un lado, ha taponado el otro y en 1 minuto o 2 ya estaba todo patas arriba. Sus coches arrastrados taponaban la salida de la Rambla, la fuerza del agua rompía un muro. Este otro coche llegaba con la tromba desde 7 kilómetros antes. Importante declarar la zona catastrófica para que los particulares reciban ayudas. Y ahora tendrán que valorar si cumple los requisitos para que sea declarado esto como zona catastrófica. En cualquier caso, ya les he derivado para que a través del ayuntamiento, estamos a su disposición, ya van a presentar sus solicitudes en el registro. Yo he hablado esta mañana a primera hora con subdelegación del Gobierno. También hay una serie de ayudas para estos casos. Tarea ardua la de rescatar los coches de tanto lodo y agua. Una vez sacados, la Rambla bajaba el nivel. En San Blas también recordarán una tormenta de granizo y barro que aún intentan hacer desaparecer de sus calles y que les dejaba sin luz ya recuperada. Imbuido por el ritmo que la propia vida marca, olvido vivirme, porque mi vida engaña. Los extractos del engaño son excusas de mis actos. No temo equivocarme, porque soy equivocado. Un lugar para favorecer que hubiesen más reuniones que las que había en el Jorgito, aunque nos fuésemos del mismo Jorgito. Pero como no llegamos a un punto en el que no pudimos ni quitar toda la malla de zarzas que sigue habiendo aquí, es imposible. Este lugar ya es de la naturaleza, no sirve como hogar. Y parecía que inconscientemente estábamos ya concienciados de ello, de que pese a que aportásemos algo aquí, no iba a haber nada más. Por tanto, esa emoción no había necesidad de formarla como tal. El Jorgito ya fue otra cosa. El Jorgito ya se había formado como hogar y fue el fuego, fue el agua, que no el fuego el que nos lo quitó. El primer contacto fue como en todos estos lugares que consideramos especial, un contacto espiritual. Porque hay muchos tipos de reencuentros espirituales. Y en este caso fue un reencuentro con la sombra, con mi sombra. Sin la connotación de tiniebla, sin la connotación negativa de la sombra, sin la connotación del averno, porque como he dicho, este era un paraíso. Reencuentro con la sombra, donde la sombra es cambiante, ella te persigue, se distorsiona.
se funde. De ahí el temor también. A cada escalón el aire se vuelve más cargado y a la vez es más puro. Mientras que en el recogimiento solo existe lo terrenal, o en lo terrenal solo existe el recogimiento. Es el problema, no saber dar pasos y una vez dados querer retroceder. No ayuda, pero hay que darlos y una vez se dan no hay ningún problema realmente. Lo etéreo, diríamos, es el momento en el que no hay un filtro. Si no hay filtro, en esa mirada universal solo hay aceptación. Y es de esa aceptación de donde surge el movimiento y la parte de la vida en la que es el agua la principal vertiente o el principal camino. Es decir, te toca para allí, tienes que tirar para allí, no queda otra. Y lo etéreo, más que el agua en este sentido, por quitar la emoción de un lado, sería el viento. Y con el viento tal vez la onda, con la que quería trabajar, al igual que lo vertical, siendo el tótem lo principal a tener en cuenta. ¿Qué sensaciones tienes cuando te fundes con ese viento, con esa onda? Tranquilidad. Sobre todo, pero no lo llamo tranquilidad porque sería lo opuesto a lo que estoy acostumbrado a vivir, por eso no me gusta llamarlo tranquilidad. Pero es esa serenidad de la que le hablaba David, que a veces me poseía, y es más cuando una noche es buena y cuando apaciguo la pesadilla y la miro a la cara, cuando surge. Más aún que cuando la busco y la consigo. Pero es ahí cuando me duermo, es decir, cuando me entrego, de donde surge esa parte voluble del humano, donde el ego, que sería el principal enemigo, desaparece. ¿Te sientes solo? Ahora no. Muchas veces sí. Ayer sí. Mañana no sé. ¿Cómo afrontas la soledad? ¿Cómo intento afrontarla? Intentando hacerme entender que hay algo que no comprendo y que debo tirar hacia ello. Más bien quedarme donde estoy, más que intentar ir a otro lado.